En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido para celebrar el misterio de Pascua, el misterio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, que viene para nuestra salvación y nuestra redención. Al celebrar, queridos hermanos y hermanas, los misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que peco mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, simplificación a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que pecan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y del poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Cayendo sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y a su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya.
Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del San Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido de pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Papa dice: busca a Dios no solamente para los bienes materiales, pero para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Imagine, la gente escucha la palabra de Jesús todo el día sin cansarse. Pero todo cambia cuando Jesús multiplica los panes y cuando Jesús da a comer a más de 5,000 personas. Para la multitud que experimenta el poder de Dios, si Jesús ha alimentado tanta gente, es también para Jesús de gobernar el país. El Evangelio dice que la gente quería hacerlo ley, pero Jesús va a la montaña para rezar, para encontrar su Padre en la oración. Es importante, queridos hermanos y hermanas, de purificar nuestros motivos cuando tenemos el deseo de buscar al Señor. Al primero, la palabra suscita en el corazón de la gente la admiración y el entusiasmo. Pero con el milagro de la multiplicación del pan y del pescado, todo cambia. Y la gente entiende diferentemente Jesús. Jesús fue a rezar. Pero el día siguiente la gente buscaba a Jesús. Cuando lo vieron, dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? La gente ha cambiado de actitud porque no busca a Jesús para la palabra de Dios, pero ahora para el pan que no es el pan de la vida eterna. Jesús dice a la gente: no trabajen por la comida que no dura, sino por la comida que queda para la vida eterna y que el Hijo del Hombre te da. Jesús corrige la manera de ver de la multitud. A veces, queridos hermanos y hermanas, es siempre posible en nuestro camino y nuestra llamada de ver a Jesús diferentemente. A veces que buscamos la consolación de Dios o el Dios de consolación.
Muchas veces en nuestra vida empezamos a seguir a Jesús, pero durante el camino cambiamos nuestra idea y nuestra manera de ver Dios. Buscamos más para las cosas materiales y olvidamos nuestro primer encuentro con Jesús. Nunca, queridos hermanos y hermanas, no olvida nuestro primer amor y nuestro entusiasmo por el Señor para ver otra cosa o para tomar una otra dirección. Necesitamos siempre volver a la primera mirada de Jesús. ¿Cuántas veces, queridos, buscamos otras cosas u otros valores? ¿Cuántas veces olvidamos la frescura de nuestro encuentro con Dios y tomamos una otra dirección? Los seres humanos son sed y hambre de Dios. El hombre vive no solamente de pan, pero de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nuestras necesidades son no solamente humanas, pero también divinas y espirituales. En la Constitución Gaudium Spes, la Iglesia en el mundo actual, los padres del Concilio Vaticano II los recuerdan: bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenos. Queridos hermanos y hermanas, en esta Eucaristía pedimos al Señor su gracia de ayudarnos a buscarlo siempre por lo que es y no por lo que tiene y lo que puede hacer por nosotros. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, oremos al Señor para todas nuestras necesidades. Para que cese la trata de personas y la esclavitud y aumente el aprecio por la dignidad y el valor de toda persona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que difunden la buena nueva de Cristo resucitado en las misiones de la Iglesia alrededor del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos cuyos medios de vida están disminuidos o en riesgo debido a las restricciones necesarias vigentes durante la pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que contribuyen a que brote una vida nueva en el mundo y ayudan a mantenerla al ocuparse y cuidar de las cosas orgánicas de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los candidatos al diaconado, mientras continúan sus estudios en casa, para que mantengan sus corazones abiertos y permitiendo que el Espíritu Santo los guíe durante estos días desafiantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente Rosa María Olea Rosas, y por todos los que han fallecido de coronavirus, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente los que sufren del coronavirus, por nuestras intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de peticiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo, que viene en este mundo para cambiar todo
y para ayudarnos a vivir siempre en tu presencia, en tu amor. En esta época de pandemia, danos tu gracia, tu fuerza. Ayúdanos cada día a comprender todo con los ojos de Dios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentemos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos estos sacrificios para la gloria de nombre, para nuestro bien de su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros y intercede por todos ante ti, el que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es la derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, recitamos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente a mi corazón, como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual y infunde en nuestros corazones el vigor que comunica ese alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.